Los cines en Cuba, ¿realmente qué pasó con ellos? La respuesta a esta y otras interrogantes las conocerán a continuación. El cine en Cuba, o cine cubano, fue introducido a la isla a principios del siglo XX, con el inicio de la producción cinematográfica que produjo alrededor de 80 películas completas antes del año 1959. La primera función cinematográfica en la isla se produjo justamente el 24 de enero de 1897. En un local ubicado en Prado número 126 entre San Rafael y San José. A partir de ese momento, lo que comenzó como entretenimiento de ferias en locales provisionales se convirtió en un negocio próspero. Para el año 1959 habían en La Habana 134 cines, contando con muchísimos más en comparación de ciudades como es el caso de New York o París en esa época. En su mayoría, estas películas trataban sobre melodramas. Y después del año 59, Cuba entró al periodo conocido como la época de oro del cine cubano, generalmente por la producción de Lucía en el año 1968 por Humberto Solás y Memorias del Subdesarrollo en el año 1968 por Tomás Gutiérrez Alea. Si nos remontamos en la historia del séptimo arte como medio de ocio en Cuba, es interesante descubrir que los cines con más repercusión eran los cines de barrio, por las masas que atraían. Esto se debía a que sus precios en taquilla oscilaban entre 10 y 40 centavos por entrada, lo cual era realmente asequible. Existía una máquina en la que por 5 centavos se obtenía un vaso de cartón para rellenarse en formato de autoservicio con la conocida marca de refresco de cola, que todos sabemos de cuál se trata. Se ofrecían sesiones matinales infantiles, entradas gratuitas para las mujeres en los días de damas, y las salas más grandes contaban con extractores y ventiladores e incluso aire acondicionado, por lo que eran aptos para que todo tipo de público fuera allí a pasar un rato agradable. Eran tiempos románticos y de bonanza para los cinéfilos habaneros, que contaban con más de 350 cines donde elegir. Una cifra grandiosa ya para esa época si tenemos en cuenta que el índice de población de La Habana era de 1 millón de habitantes. Nos trasladamos al mítico y ya desaparecido Cine Norma. Aunque en la actualidad se encuentra clausurado y en estado de abandono, el Cine Norma se levantó en los primeros años del siglo XX, por lo que es uno de los más antiguos cines de La Habana. Se dice que es una réplica casi exacta del parisino Cine Nouveauté, caracterizado por carecer de columnas dentro de la sala de proyecciones, por lo que desde las 400 butacas de su interior se podía disfrutar del visionado de la película con total comodidad, gracias también al diseño en declive de la grada. Merece la pena destacar del Cine Norma la zona específica para la orquesta con la que contaba, precisamente para amenizar en directo las películas mudas tan famosas décadas atrás. Y este viene siendo el presente de muchos de estos cines, simplemente clausurados, atrapados en el tiempo, abandonados o cumpliendo otra función. Sin dudas, era una de las opciones que tenía el cubano para hacer algo de ocio junto a su familia, amigos, e incluso era el lugar ideal para tener una cita romántica hasta que simplemente se fumó. Acá nos vamos acercando a uno de esos tantos cines que en algún momento dejaron de funcionar en La Habana, que a lo mejor en su momento fue reconocido o las personas venían a visitarlo acá en esta zona, que es el Cine Florida. No sé ahora si realmente funcione, si hagan algún espectáculo, pero bueno, por lo general los cines aquí, la mayoría ya no están funcionando. Muchos de ustedes me han comentado que he pasado por cines que en algún momento, cuando ustedes vivían por acá, funcionaban y están deshabilitados. Aquí nos encontramos con otro cine, el Cine Apolo. Como ven, cerrado completamente, deshabilitado completamente. Miren la taquilla, que aquí vendían las entradas seguro.
es el cine de Mónaco. Bueno, todavía tiene Mónaco ahí bien grande. Pero de cine no... Ya ahí no proyectan películas ni nada de eso. Es otro de los cines clausurados. Vamos a acercarme para acá. Está completamente cerrado. Incluso ahí se ven las banquetas que dice cartel prohibido el paso. Pero mira, ahí se ve la taquilla, las banquetas. Les mentiría si les dijera la cantidad exacta de cines que se encuentran activos en la actualidad 2023. Es por ello que ahora nos encontramos en El Vedado en búsqueda de varias respuestas. Recordarles que este viene siendo una de las partes de la ciudad que contaba con más cines, entonces vamos a hacer una que otra parada para ver cómo se encuentran muchos de ellos en la actualidad, incluso documentarles a aquellos que al día de hoy se encuentran proyectando una que otra película. Y nuestra primera parada es en el icónico Riviera. Vamos a ver qué tiene para decirnos este cine. Buenas tardes, pasó una pregunta por curiosidad. ¿Ya aquí en el Riviera no proyectan películas ni nada de eso? Sí. ¿Qué horarios tienen más o menos? 5 de la tarde. Y entonces los domingos hay una función a las 5. ¿De niños? No, para adultos. Para adultos. La de los niños a la 1. Ah, ya. ¿La cartelera dónde la puedo ver? Bueno, eso es a partir del miércoles, jueves. Ah, ya, que publican la cartelera. Ah, ya, está bien, gracias. Sí recuerdo eso, la cartelera no la ponían a principios de semana ni nada por el estilo. La ponían a mediados de semana porque casi todos los estrenos y todas las películas que iban a proyectar y demás comenzaban su proyección a partir del fin de semana. Por lo que estoy analizando, creo que se mantiene, digamos, esa costumbre. Era inevitable no pasar por lo que se puede decir que viene siendo uno de los cines más famosos por los años, que es el Cine Yara. Según lo que dice la cartelera ahí arriba, dice que hoy a las 5 de la tarde un filme cubano dirigido por Jorge Herrera, tiene como nombre Club Habana. Y el sábado una tanda infantil para los niños que vengan a ver la película de Netflix, que la vi por cierto, estaba muy buena, Nimona. Y sábado y domingo a las 2 de la tarde, Circo Nacional de Cuba. O sea que aparte de proyectar películas, hay una que otra función también aquí. Este espacio siempre estaba lleno de personas haciendo cola. Frente al Yara lo que se encuentra es el Copelia. Eso estaba lleno de personas vendiendo rositas de maíz y todas esas, vamos a decir así, snacks para entrar con algo para picar y disfrutar de tu película. Incluso miren, aquí hay rositas de maíz a 30 pesos. Una zona que el cubano frecuentaba mucho de Yara era esta zona trasera, que era como especie de un lugar de comida rápida, que menudas colas se hacían ahí para comer X cosas. Y ahora mismo estaba viendo en sus interiores y se encuentra completamente vacío. O sea que eso en algún futuro verán cómo viene una MIPYME y lo reabastece y lo convierte en una cafetería o algo por el estilo. Estaba hablando con la misma persona que estaba ahí con su negocio de palomitas de maíz, que por cierto me dijo, eres youtuber y todo súper bien, estuvimos conversando y me dijo que por lo menos a Yara sí vienen bastantes personas. Aparte de que me habían comentado anteriormente que siguen asistiendo cubanos al cine en la actualidad, no me queda del todo claro que siga existiendo esa furia en Cuba de ir al cine. Recordándoles que hace unos años se implementó en nuestro país lo que todos ustedes conocen, y si no los conocen se los vuelvo a explicar, que tiene como nombre el paquete semanal. Una carpeta llena de películas actuales, series, videos musicales y todo lo reciente de la semana que usted puede adquirir por una módica cantidad. Por ejemplo, donde yo copio las cosas, porque soy uno de esos cubanos que ve todas las cosas por el paquete, todo lo actual. Las películas me vienen saliendo como unos 5 pesos moneda nacional, mientras que la serie a pesos el capítulo. Eso puede variar en dependencia del lugar o la zona donde usted vaya y estén copiando el paquete semanal. Ahora nos encontramos justamente en la esquina de 23 y yo para hacerles una toma del famoso cine La Rampa. De hecho, como pueden ver, aquí ya en esta parte no hay cartelera, o sea que no hay nada, pero vamos a acercarnos a ver si vemos algún anuncio o alguna función que hagan en los próximos días. Buenas tardes, una pregunta. ¿En el cine de La Rampa no están haciendo ninguna función, nada? Ni película, ni nada. Ah, ya, gracias. Bueno, este en específico, como me acaban de comentar, se encuentra cerrado por reparación. O sea que está completamente cerrado. Pero bueno, al menos está cerrado por reparación. Miren el cartel. No como otros que ustedes saben que están cumpliendo en la actualidad otras funciones o simplemente están clausurados.
Créanme que no los voy a dejar con las ganas de documentarles cómo viene siendo un cine cubano por dentro. Entonces ahora mismo vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a remontarnos a octubre de 2022, fecha exacta en la que yo, en mi humilde opinión, fue la última vez que se sintió toda esa furia y toda esa pasión porque el cubano asistiera al cine. Yo digo que, que hace falta que la película valga la pena porque nos espera una muy buena cola y siguen llegando gente. Vamos a cruzar a ver qué tal. Vamos a ver si encontramos el que va adelante de nosotros. ¿Sí, tú? Ahora aparecieron toda la gente que venían de acompañantes. Ah, mira aquí. Compramos rositas para ver Blonde. Cuestan 30 pesos cada una. Antes yo creo que echaban más rositas. ¡Ay, qué matazón! Se encuentra ubicado en La Habana, en el número 363 de la calle L. Este cine forma parte del edificio Radiocentro CMQ, construido por los arquitectos Emilio del Junco, Miguel Gastón y Martín Domínguez Esteban entre 1946 y 1947. Está considerado uno de los pilares de la arquitectura moderna cubana y fue el primer edificio multifuncional en la isla, con comercios, oficinas y estudios de radio y televisión. Primera vez que grabo un cine. Bueno, se pueden dar cuenta, está prácticamente vacío, todavía hay tremenda molotera allá afuera, una cantidad de gente, no lo puedo explicar. Caballero, sin palabras. ¿Y eso que eso que vinimos temprano, esa molotera de gente, literal, te quita las ganas de venir a ver la película. Yo estoy aquí fatigado, porque es una gente, literal, es como si, no sé, si fuera una cola de comida, no sé, es una empujadera, yo no sé, la gente, llevamos no sé cuántos años aquí haciendo cola para todo, y la gente no acaba de aprender a hacer una cola, pero es la matazón, la gente que se quieren colar, vale. Yo estoy aquí ya por inercia para ver si veo la película porque me gustan las películas biográficas y junto con Elvis, que era una que vi hace cuestión de un mes, eran las películas biográficas que quería ver de este año, pero vaya. Hasta para el cine se pasa trabajo aquí. El primer nombre que tuvo este cine fue el Teatro Warner Radiocentro y con su aparición de respuesta a las necesidades que existían en Cuba relacionadas con los aspectos cinematográficos y culturales. Para su inauguración, el 22 de diciembre de 1947, se realizó una gran ceremonia que incluyó el bautizo por Monseñor Alfredo Müller. Miren, una pequeña observación. Estamos observando que las puntas de los asientos tienen como para poner tu bebida y disfrutar de la película, pero los otros asientos no, ¿saben? Y nada más es en los extremos. Miren, ahí tiene el otro hueco como para poner una bebida, una soda. No entendimos mucho esa parte. ¡Yo! Se fue la luz. Netflix! Sin dudas, la película me pareció increíble. ¿Para qué contarles sobre la estelar actuación de nuestra queridísima Ana de Armas? 10 de 10. Viajamos unos cuantos kilómetros para mostrarles un par más de estos cines que se encuentran en el Vedado. Aclararles que existen muchísimos más a lo largo de toda la ciudad, que yo sé que ustedes me van a comentar cuál era su favorito cuando asistían o cuando se encontraban aquí en La Habana, o las personas que se encuentran aquí en Cuba y recordaban esos tiempos de cine. Entonces estamos, como pueden ver, en el Charles Chaplin. Vamos a ver la cartelera porque al parecer sí está funcionando. Este es uno de los que he visto ahora mismo, me cuenta con sala 3D. Y a ver.
En la parte de arriba veo como muchas funciones de teatro. Y aquí abajo están las películas, que incluso está hasta El Hombre Araña 3, película del 2007, El Hombre Araña 2, o sea que proyectan películas antiguas. Miren, esto lo encontramos al lado del cine Chaplin, que viene siendo como una especie de sala donde se encuentran muchos de los afiches, incluso en el techo, de muchas películas que se han estrenado aquí, ¿saben? Se ven las portadas de las películas. Esto está relacionado con el ICAI, estaba preguntando ahí y me dejaron pasar, pregunté y me dejaron pasar. Y súper interesante, la verdad. ¿Esto funcionó en algún momento? Bueno, a lo mejor en algún momento Sí. de las primeras. Sí, estoy hablando de la década del 50. Las primeras, ¿vale? Sí. Pero funcionó. Sí. Ah, mira qué bien. No, yo creo que aquí hay un escrito. No, ahí lo que dice es cómo se usaba. Super 135 se llamaba. Esta parte es un poco, vamos a decirlo así, cinematográfica, ya que hay varios lugares ambientados en la historia del cine en Cuba, ya que por ejemplo aquí al frente tenemos un centro cultural que tiene como nombre Fresa y Chocolate. Aquí está el Cinecita, que también está ambientado en muchas películas históricas. Y ahora vamos a ver si nos encontramos con el cine 23 y 12, que está a unos metros de acá. Aquí está el de 23 y 12. Ya se pueden dar cuenta cuántos cines hay en un pedacitico del Vedado. Bueno, estos dos están un poco más alejados de los primeros que visitamos. Pero bueno, no creo que... A ver, este también debe tener su cartelera. Vamos a ver aquí. Aquí está la taquilla, que no está funcionando porque se pueden dar cuenta que las películas comienzan a proyectarse a partir del miércoles, jueves. Y aquí están muchas de las películas que, por lo que estoy leyendo, muchas de ellas son las mismas que se encuentran en el Chaplin. Pero bueno, se pueden dar cuenta que son películas antiguas. Siempre me ha causado esa duda. Si ustedes tienen la respuesta a esta problemática, respóndanme en los comentarios de por qué cuando se hacen los estrenos globales de las películas más recientes, esos estrenos no llegan a Cuba. Siempre he tenido esa pregunta, ese interrogante. Si ustedes conocen la respuesta, respondan en los comentarios, porque no sabría a ciencia cierta realmente por qué esto no sucede, porque créanme que si eso sucediera en algún momento en Cuba, le daría una vida increíble a los cines en la actualidad. De esta manera ponemos punto final a la entrega del día de hoy, que espero les haya gustado. Si fue así, déjenme todo su apoyo con un like, comentando ahí abajo. Más que nada que me interesaría saber cuál fue el cine que ustedes visitaban en aquella época y cuál viene siendo su película cubana favorita. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.